necesita que tengamos oración, hermano. Amén. Que vengamos aquí, derramar nuestro corazón y clamemos por la familia, hermano. Dios ama la familia. Amén. Pero depende de nosotros, hermano, no de ellos. Ellos dependen de nosotros. Entonces, mañana, no a las 9, porque a las 9 eso es pereza. A las 8 de la mañana comenzamos el ayuno. ¿Saben por qué? Porque las primeras horas de la mañana son las horas propicias para buscar de Dios. Ya a las 9 ya es como cansancio que viene uno. Mano, madrugue, venga a la casa de Dios aunque sea ese día. 8 de la mañana comenzamos el servicio. ¿Para qué? Digamos, me dicen que hasta mediodía, que a las 10, no, yo no le pongo horario, porque si el Espíritu Santo dice que nos quedemos todo el día, nos quedamos todo el día aquí. ¿Cierto? Nadie va a controlar el tiempo de Dios, amén. Entonces, pero véngase dispuesto, cuando usted salga a su casa, nomás salga, diga, voy por una bendición para mi vida y para mi hogar, véngase creyendo que cuando venga aquí la realidad. No contemple el problema, no contemple tantas cosas. Entreguémosle todo a Dios y yo le digo, bendición se llevará. No venga aquí porque no se va a ir igual que como llegó, se va a ir diferente de una grandísima. Mañana tenemos un culto, una ayuno de guerra espiritual. Amén. Entonces, los espero mañana confiando en el Señor. ¿A qué horas? A las 6 de la mañana. A las 8 de la mañana estamos aquí, clamando y gimiendo al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a lo que hemos venido. Mateo capítulo 15, versículo 22 en sus palabras, en sus Biblias. Hermanos, si usted no tiene Biblia, no se quede con los brazos cruzados. Busque un hermano que tiene la Biblia y comparte la palabra esta mañana, gloria a Dios. Mateo capítulo 15, versículo 22, de la lectura que estaba teniendo mi hermana esta mañana. Mateo 15, 22. La bendita palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando y diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amén. Mateo capítulo 15, versículo 22 nos presenta a una mujer totalmente desesperada que, superando barreras culturales y religión, clama a Jesús por la sanidad no de ella, sino por la sanidad de su hija. Su historia es un ejemplo de perseverancia, humildad y una fe que inquebrantable, que no se rinde ante el silencio por las aparentes negativas de Jesús. La mujer cananea era totalmente marginada. Sin embargo, el amor por su hija la llevó a acercarse a Jesús, llamándole en ese momento: Señor, Hijo de David. Y el relato nos muestra una faceta de Jesús poco común en él, porque cada vez que alguien clamaba a él le llamaba para suplir su necesidad. Bartimeo lo llamó y él dijo: tráigamelo. Los leprosos clamaban y él empezó a orar por él. Cada vez que alguien pedía algo, él estaba dispuesto a socorrerle. Pero en este momento no. Él no quiso. Esta mujer clamaba y le decía: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija está totalmente atormentada por un demonio. Pero él no le puso cuidado a eso. Él no le prestó atención a eso. Era poco común en él. Él guardó silencio y luego parece rechazarlo de nuevo, diciéndole: no es menester darle el pan de mis hijos a los perrillos.
como diciendo, el pan de mis hijos para tirárselo a perder. No le dijo perros, porque, cierto, ellos no eran judíos, ella no era judía, era una cananea, menospreciada, rechazada por la vida sentenciosa que tiene en la idolatría. Como no le dice nada más, dice los perrillos. No le quiso decir perro, sino perrillo. Pero esta mujer, al escuchar la palabra de él, guardó silencio. En lugar de sentirse resentida, ella podía tener un resentimiento en ese momento cuando recibió esa palabra que le dijeron perrillo. Ella aceptó que en lugar de, ¿cierto? Y con una profunda humildad le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. Ella no podía resentirse por lo que le dijo él, pero no, lo confrontó, pensó, analizó y dijo, aún los perrillos, o se puso en el lugar, él le dijo perrillo y ella se puso en el lugar de un perrillo también. Porque le dijo, aún los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué pasó con Jesús? Lo desarmó totalmente. Jesús no puede hacer otra cosa que bendecirla y decirle, grande es tu fe, tu hija está sana. Pero hermano, eso nos muestra algo. Nos muestra algo que debe, ¿cierto?, predominar en nosotros. Esta mujer clamaba por su hija, no por ella, por su hija. Hermano, cuando nosotros tenemos un hijo que está pasando por problemas, conflictos, angustias, necesidades, eso nos duele, nos molesta. No somos indiferentes. Igual que esta mujer, clamamos al Señor, porque es la única solución de nosotros para que Dios haga algo por esa hija o ese hijo que en ese momento está pasando por un momento difícil. Pero esta mujer estaba haciendo algo y ella tenía una fe de que Jesús iba a darle la sanidad para su hija. Amén. Tenía una fe, hermano, la fe que nos hace falta a nosotros. No podemos contemplar solamente que porque estamos viendo que están pasando por momentos difíciles y nosotros no podemos saber qué vamos a hacer. Y pedimos y clamamos y buscamos para cualquier otro lado, pero no es así, hermano. Esta mujer fue directamente a la persona indicada, hermano. Y su ejemplo nos enseña a acercarnos a Dios con el corazón quebrantado, pero lleno de esperanza, confiando en que el amor divino de Jesús, no importa las barreras, raza, estatus o cierto, o el pecado que tengamos. Ella estaba mirando. Era una mujer menospreciada porque era una cananea. Él no la despreciaba por eso, ¿no? Cada vez estaba esperando algo más de ella. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo debemos de clamar por nuestra familia nosotros? No importa cuán dura esté la situación, hermano. Al igual que la mujer cananea, ella no vio las circunstancias, ella vio por fe que la bendición de Dios iba para su vida. Amén. Sembrar en tierra dura significa mantener la esperanza, orar y actuar en confianza, hermano, con un propósito, un futuro. Cuando las circunstancias, hermano, actuales sean de dolor, sean de escasez o sean de sequía. No importa la situación que tengamos, hermano. No importa la situación que tengamos o problemas o conflictos que nos rodean. Lo único que nos da a nosotros es una esperanza. Hay alguien que puede ayudarnos. Ese se llama Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estoy dispuesta a oír. Aleluya, Señor. En lugar de rendirnos ante la adversidad, es una invitación a seguir invirtiendo en el corazón, en la familia, en los proyectos, confiando en que Dios se encargará del crecimiento. Nosotros sembramos, hermano. Muchas veces no vemos el resultado, pero para el Señor nos está mostrando cualquier
en cualquier dice, estar quieto y esperar que yo soy Jehová tu Dios. Amén. Tenemos que confiar que lo que nosotros pongamos delante de Él lo va a suplir. ¿Cuándo? ¿En qué momento? No sabemos. Solamente tenemos que esperar. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Quien siembra con fe, cosecha con abundancia. Gloria a Dios. La viuda de Zareta y el aceite de la vida que tenía. ¿Qué fue lo que hizo el profeta? Cuando se secó el río Querí, cuando ya los cuerpos ya no llevaban pan ni agua, entonces ¿qué tuvo que hacer? Ir de la viuda. Y cuando llegó el de la viuda, no era una mujer, ¿cierto?, adinerada. No era una mujer que tenía muchas posesiones, no. Era una mujer que cuando llegó, la vio que traía un montón de leña del hombro. ¿Para qué? Porque iba a hacer una arepa para su hijo. Y cuando el profeta la vio, él le dijo que ella no tenía sino un poquito de arena, de harina y un poquito de aceite. Y voy a hacer una arepa para mi hijo. Y después de que comamos, nos morimos. O sea, que era un lugar donde había más muerte que vida. Jesús la ve, el profeta la vio. Y le dijo, ¿qué tal si yo voy a su casa y usted está preparando el desayuno a su hijo para irse al colegio? Y uno le dice, no, déjenlo a él, démelo primero a mí, después le hace a su hijo. ¿Cómo reacciona usted? ¿Le saca palo de la casa, sí? No. ¿Ah? No. ¿Qué hace usted? ¡No! Ella le dijo a ella, haz una torta, primero dame a mí y después le haces a tu hijo. Hermana, déme el desayuno de su hijo primero a mí, después se lo va a hacer él. ¿Cómo actuó usted? Ella obedeció lo que el siervo le dijo. Ella obedeció, no puso conjeturas, obedeció y fue. Y le preparó a él la arepa y se la trajo. Dice que comieron ellos 3, y como eran 3 años de sequía, dice, todos los 3 años de sequía comieron y nunca les faltó la comida. Amén. Nunca vengó la harina, ni tampoco el aceite. Hermano, eso es lo que hace Dios cuando creemos en Él. Amén. La gloria sea de Dios. Nosotros no podemos rendirnos a las adversidades. Es una invitación a seguir invirtiendo en el corazón, en la familia. Porque Cristo ama a la familia. Dios ama a la familia. Amén. Y la familia tiene que ser para mi Cristo de la gloria. Amén. Cuando Dios nos llamó a usted, me llamó a mí, lo llamó con un propósito. Y ese propósito es que nosotros nos paremos en la brecha del hogar, porque Dios está bendiciendo su casa. Amén. Gloria a Dios. Ese es el propósito por el cual nos llamó. Quien siembra con fe también cosecha la abundancia. Bendito sea Dios. Dios no se fija en la cantidad que siembra. ¿Sabe qué se fija? Se fija en su corazón, en su motivación, en su fe para creer, con la esperanza que su semilla sembrada germinará un milagro. Ella no tenía sino esa escasez. Porque Dios no está mirando la cantidad, sino la fe con que nosotros creamos que las cosas se hagan. Que nadie apague la pasión de fe que hay en su corazón, hermano. Amén. Tenemos que pasar por tiempos de prueba, donde la tierra es arada. Cuando tienen que sembrar, tienen que empezar a arar la tierra porque está reseca. Amén. ¿Cuántas veces tenemos el corazón igual que esa tierra? Y tiene que ser arada porque está dura. Pero a pesar de ello, debemos tener la certeza de que Dios le dio una semilla y esa semilla va a producir fruto y fruto de la abundancia. Bendito Dios de la gloria. La semilla puede tener varios nombres, hermano. Y uno de ellos es la oración, el ayuno y el perdón. Por eso,
Mañana es un tiempo maravilloso. Es un tiempo para traer la bendición de Dios a mi vida, a mi hogar, en mi familia. Mañana es un tiempo para dedicárselo a Él. Saque tiempo y Dios sacará bendición para su vida. Gloria a Dios. Amén. La oración intercesora y perseverante de un creyente por la salvación de su familia es una oración constante, inquebrantable, similar a la fe que tenía la mujer cananea que clamaba por la liberación de su vida. Esa profunda promesa que dice la palabra del Señor, tal vez había oído, tal vez había leído, pero había algo que me impulsaba a decirle al Señor: ten misericordia por mi hija, ten misericordia por mi hija. Y luego le dice: hijo de David. Siendo cananea, ¿qué tenía que ver eso? Si era una expresión de los judíos. Pero hay un pasaje en Hechos 16:31 que dice: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salva. Amén. Tú y también tu casa. Aleluya. Hermano, esto es una palabra que tenemos que poner en evidencia. Muchas veces creemos que está escrita para quitar un espacio aquí. No. Es un desafío para nosotros, hermano. Es algo que tenemos que ponerlo a rodar, moverse. Y Dios actúa. No es para mañana, pasó mañana. No le corramos tiempo, porque el tiempo de Dios. Amén. Y Él sabe en qué momento, en qué instante. Amén. Amén. Así es. Muchas veces, y les he cansado con eso, cuando yo me convertí al Señor, ese texto llegó a mi vida y golpeó mi corazón. Yo empecé a hacer cartas y mandaba textos bíblicos a mi casa. ¿Qué decía en mi casa? ¿Qué le pasaba a Lisandro? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Qué será lo que está pasando con él? Me hacían conjeturas que era que ha pasado. Y seguimos orando. 7 años orando por mi suegro, 7 años orando por mi familia. No había nada. En su tiempo, en el tiempo de Dios. Hoy puedo decir que mi familia, mis padres murió en Cristo, mi suegra murió en Cristo, mi cuñada murió en Cristo Jesús. Mi hermana murió en Cristo. Y los sobrinos que están en Popayán caminan por el Señor. Amén, amén. Otros sobrinos que están en Suiza también se reúnen con el Señor. Amén. Hermano, con el tiempo es de Dios. Por eso la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Porque la palabra del Señor dice en el Evangelio de Jesús, dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Se entiende que el enemigo busca robar la paz y la armonía y la fe de todos los seres queridos. Él ataca a la familia. Por eso Él dice que nos llamó para que nos paramos en la brecha de la casa. No sé si usted lo estará haciendo. Hay que confrontarlo a Él con oración y con la palabra de Dios. Miren que Marcos capítulo 4, versículo 4 dice: ¿cómo enfrentaba Jesús al tentador? Cuando el diablo venía a tentarlo, le decía: escrito está, escrito está. Esa palabra golpeaba al enemigo de tal forma que al último ya no tenía nada más que hacer. La familia es la familia que más atacada es por el enemigo. El enemigo de la fe. ¿Saben cuál es el enemigo? De 4 enemigos de la fe. Voy a mostrar 4 enemigos de la fe. El primero es la ansiedad. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice así: y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otro es el
miedo. Mateo 8:26. Cuando él le dijo a los discípulos en la barca que tenían miedo, les dice, ¿por qué hombres de poca fe? La incredulidad. Mateo capítulo 15, 13, versículo 58. ¿Qué es lo que dice? Y no hizo allí, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, o sea, de sus familias, de sus hermanos. Y al último, las dudas. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pedid con fe, no dudando. Con fe, no dudando. Amén. Porque la duda roba la bendición. Amén. Esta es la ley de la siembra, esta es la ley de la cosecha. Aplicar a la familia. Lo que siembra en el hogar, lo cosecha en la sociedad, en la familia y en el medio ambiente que usted vive. Salmo capítulo 17. Miren, Salmos capítulo 127, versículo 1. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja la tierra. ¿Sabes? Y Malaquías capítulo 4, versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es promesa para estos tiempos. La palabra de Dios tiene abundantes promesas para que nosotros las tomemos y nosotros las reclamemos. Cuando nos enfrentamos a problemas financieros, muchas veces, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estamos ansiosos por una decisión futura que no sabemos qué hacer, el Salmo capítulo 32, versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Si alguno está en contra de nosotros, en Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué puede decirnos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos asegura que podemos experimentar la paz a través del medio de la situación difícil. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos dará. Mateo capítulo 8, versículo 25 al 27, esta es una enseñanza profunda para la vida espiritual del creyente. Así, aquí se confrontan dos fuerzas opuestas. Aquí se confrontan dos fuerzas opuestas, la fe y el miedo. ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Quién no ha tenido temor? Todos, hermanos, de una u otra forma. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué tiene temor hombre de poca fe? El temor es una evidencia de una fe debilitada. ¿Cuál fue la pregunta de ellos? El versículo 27. ¿Quién es este que aún el mar y la tempestad le obedecen? Muchas veces hayan caminado tanto tiempo con Jesús, hayan visto milagros y maravillas, y sin embargo en ese momento estaban diciendo, ¿y quién es este? Como diciendo, ya se habían olvidado quién era Jesús. Que no nos pasa eso a nosotros también. Porque muchas veces cuando no vemos las cosas empezamos a flaquear. Porque el enemigo trabaja sobre el temor, siembra inseguridad, desconfianza. Él intenta apagar su fe para que usted se pierda las bendiciones que Él ha preparado para usted. La confianza en Dios es la herramienta para contrarrestar el temor. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice así, porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Juan Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mirad que te mando, que te esfuerces y ser valiente. No temas ni desmayes, porque va tu Dios estará contigo. No te quieras, No permita, hermano, que nadie, no permita que nadie, ni nada, ni la presión del mundo, ni la presión de su familia, ni la presión de las amistades, ni la presión del mismo diablo, le apague la fe que tiene este momento en su corazón.
¿Qué le lleva a usted a sembrar la palabra? Hermano, siga sembrando en su familia. Y aunque parezca que las relaciones están quebrantadas y tensas, no importa. Porque ese es el terreno difícil. Pero Dios está con usted. Gloria a Dios, gloria a Dios. Siempre. Santo y poderoso. Y cultive que tú bendecirás su vida. ¿Saben por qué? Porque el enemigo trabaja sobre el temor. ¿Sabe? El enemigo trabaja sobre el temor. Él siembra inseguridad. Él siembra confusión. Y él siembra desconfianza. Él intenta apagar su fe para que usted se pierda las bendiciones que Dios ya ha preparado en este momento para usted. Yo sigo sembrando, hermano. Aunque mi ministerio no tenga los resultados que yo creo que están ahí. Yo sigo sembrando, confiando en mi relación con Dios, porque aún un día yo sé que voy a cosechar lo que he sembrado. Esa sea la oración hasta que llegue el tiempo de la cosecha. ¿Saben por qué? Porque aunque mi familia se haya convertido a Dios, hermano, yo tengo que seguir orando y tengo que seguir clamando por ellos, hermano, porque tengo que seguir fortaleciendo sus vidas para que no se pierda lo que Dios ha sembrado en sus corazones. Cada vez que usted siembra la semilla por fe, espera el resultado de su fe. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: porque esperamos lo que no vemos, con paciencia que lo aguardamos. Ana sembró en medio de la angustia. Su hogar, ¿qué era el hogar de Ana? ¿Qué era el hogar de Ana? Era un hogar de caos. Tenía zozobra. Tenía conflicto con Penina. Tenía confrontaciones con Penina. Porque ella no tenía hijos y Penina sí tenía. Una confrontación en que la misma Penina le hacía la vida imposible. Cada vez que pasaba afuera de ella, le decía: yo tengo hijos y tú qué tienes. Era un tiempo de amargura para Ana. ¿Lo saben tú? Ella empezó a confiar en Dios. Ella no fue el sacerdote. Él estaba pegado a la columna del templo y ya pasó derecho y se fue a la entrada. Se derramó su corazón. Se empezó a clamarle a Dios. Y no era fácil, porque la petición no era tan fácil. Abrir el vientre de una madre no es tan fácil. Pero ella clamaba y gemía, intercedía. Y se levantó y se fue para su casa confiando en que Dios había escuchado su oración. ¿Cuánto tiempo se demoró la promesa de Ana? 9 meses, mientras el vientre crecía. Que los 9 meses dio un hijo, no cualquier hijo, porque Dios siempre da lo mejor para nosotros, aunque se tarde. Le dio al profeta Samuel. Dios nos asegura que podamos experimentar la paz a través de cada situación, hermano. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16 dice: así mismo el Señor de paz os dé también la paz que sobrepasa todo entendimiento. Habrá caos en el hogar. ¿Sabe qué? Había caos en el hogar de Jacob. Había problemas en el hogar de Jacob. Entre Raquel y Lea. Raquel estéril y Lea tenía hijos. Pasaba lo mismo que Ana con Penina. Y Lea siempre le estaba diciendo a Raquel que tú eres estéril, no tienes hijos. Y empezaba a confrontarla con él. ¿Qué fue lo que dijo Raquel? ¿Qué dice el capítulo 30, versículo 1? Enfrentó a Jacob. Y le dijo a Jacob: dame hijos o yo me muero. Le dijo Raquel a Jacob. Versículo 5 le dice: ¿y qué es lo que le dice Jacob? ¿Acaso no soy Dios para poderte dar hijos en tu vientre tuyo? ¿Acaso no te estoy dando más de lo que le doy a mi vida, porque te estoy dando lo que vale más de 10 hijos? Ella decía: yo no quiero nada material, yo lo que quiero es su vida.
Y cuando estaba en el versículo 6 de Génesis 30, encuentra que Dios escuchó el clamor de Raquel y de Leví. La gloria es de Dios. Personajes que vencieron el temor y ganaron la cosecha. Cuando usted va a Gedeón, el temor, él se consideraba el más pequeño, no se consideraba el indicado para ir a pelear con los madianitas. Él se decía: yo soy el más pequeño y el más pobre de la tribu. Él estaba diciendo: yo no soy capaz, pero Dios estaba mirando a Gedeón. Él estaba mirando lo que Gedeón no miraba. Y le dice a Gedeón: tú eres valiente y esforzado. Y empezó a hablarle. Y mientras él le ministraba, el temor desaparecía en Gedeón. ¿Y qué fue lo que hizo Gedeón? Él redujo su ejército de 10,000 a 300 personas. Y por mandato divino obtuvo la victoria y derrotó a los madianitas. Nehemías se enfrentó al temor, a las amenazas de muerte de sus enemigos mientras él reconstruía los muros que en ese momento estaban destruidos. Nehemías se enfrentó al temor. ¿Y saben cuál es la cosecha? Trabajó con una herramienta en la mano y con la otra una espada, por si acaso los iban a atacar. ¿Y cuál fue la cosecha? Trabajaron con una herramienta y Dios les dio la cosecha. Versículo 4:14. Yo quiero decirle, él dice, ¿qué es lo que le dice Nehemías a la gente? Dice: pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres y pelead por tu casa. Miren que no le está diciendo nada más. Él está hablando al pueblo. Allí en el versículo 14 le está diciendo: pelea por vuestros hermanos, pelea por vuestras hijas, pelea por vuestros hijos, pelea por vuestras mujeres y pelea también por tu casa. ¿Se da cuenta usted? Ruth, una viuda extranjera desamparada, enfrentó el miedo y la pobreza en una tierra totalmente desconocida para ella. La cosecha, decidió confiar en Dios, trabajó sin descanso, espigando en el campo y terminó cosechando una familia, convirtiéndose en la bisabuela del rey David. No era nadie, pero terminó siendo alguien grande. Isaac enfrentó una hambruna. La gente corría porque la tierra ya estaba árida. 3 años iban a ser de sequía. La tierra totalmente difícil de sembrar, seca. Pero él le dijo al Señor: siembra. Y él empezó a sembrar en esa tierra tan seca, árida. La gente lo veía y decía: está loco. Está loco, ¿cómo va a cosechar en una tierra tan difícil como esa? Pero él sembró, venció el temor, la escasez, sembró en el tiempo de crisis y cosechó 100% y fue bendecido con riqueza y fue el oriental más rico que hubo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque creyó, obedeció, Dios bendito Dios de gloria. Noé, aunque el mundo era totalmente hostil, enfrentó el temor a lo desconocido y por fe, y con temor empezó a preparar el arca, en la cual se salvó su familia y algunos amigos más. El Salmo 128:3 dice: enseña que la fidelidad y la paz son el resultado de honrar al Señor y de seguir sus caminos. El Salmo utiliza 2 metáforas para triunfar en el hogar, hermano. Un hogar próspero, un hogar de vida. Habla de la esposa, ojo mujeres de esta mañana. Habla de la esposa, se le compara con una vid fructífera
fructífera. Dice, se le compara como una mujer, como una vid fructífera en el interior de su casa. Representa, ¿sabe qué? La fecundidad, la alegría, la belleza y el papel central de la mujer como sustento emocional y espiritual de su hogar. Los hijos, dicen, como plantas de olivo alrededor de la mesa. Los olivos simbolizan fuerza, vida y un fructífero proveedor. Dicen que estén alrededor de la mesa. Eso destaca la unidad, la comunión y el cuidado de los padres hasta la nueva generación. Cuando usted va a hacer texto de la Biblia, encuentra todo lo que habla de la mujer, los hijos y la familia. Añade una familia bendecida poder disfrutar de qué? De estabilidad a largo plazo. Y verá a los hijos de sus hijos y los nietos. ¿Qué pasó con Job? Cuando usted va a Job capítulo 52, versículo 16, dice, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta, tercera y cuarta generación. El Salmo 127, ¿qué es lo que dice? Si Jehová que no edifica la casa, que en vano trabajan los que. Si Jehová no edifica la ciudad, en vano será la guardia. ¿Sí? Yo le llevo al Salmo 91. ¿Qué le gusta ese Salmo? ¿Cierto que sí? Amén. Yo quiero llevarle al Salmo 91 de esta mañana. Quiero que dice el Salmo 91. Salmo 91 dice así el 1 y el 2. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Qué es lo que habla? De una protección, bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, Dios bendice la familia. Amén. No cese de orar, que Dios a su debido tiempo le dará la cosecha. Su familia. Pone su casa y las cosechas que Dios está esperando. ¿Qué dice Hechos capítulo 18, versículo 8? Quiero llevarle la palabra allí para la tercera vez. Hechos capítulo 18. Versículo 8. Y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios que oyeron, creyeron y fueron que bautizados. Pero mira qué dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en. Pero ¿cómo se salvó la familia? Primeramente porque creyó en. Si usted va a creer, usted es el que le abre la puerta a su familia. Sí, amén. Créalo así. Amén, amén. Hechos 16, quiero llevarle. ¿Qué dice el versículo 14 y 15? Dice que bueno. Entonces una mujer llamada Lidia, Entonces, ¿qué era una mujer que? vendedora de pintura, llamada Lidia, de la ciudad de Tiratira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia. Pero mira que dice, entonces una mujer llamada que Lida, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a la palabra de que decía Pablo. Y cuando fue bautizada, ¿quién? Ella y su familia. Y nos rogó
que nos quedáramos con ella un tiempo más. Mire, se bautizó ella, y ella fue la puerta abierta para su familia. Dios me ama a mí, y ama a mi familia. Amén. Cuando usted va a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 48, usted encuentra el caso de Cornelio. Dice: Cornelio era un hombre piadoso, que daba limosnas y oraba y clamaba a Dios. Dice: pero un ángel se le apareció y le dice: se han oído tus oraciones en el reino de los cielos, y he venido para ti. Fue cuando mandaron a llamar a Pedro para que viniera a predicarles. Pero ¿quién salía en la casa de Cornelio? Estaba él, era un centurión y tenía a cargo muchos soldados, y fuera de eso muchos sirvientes y su familia. Estaban en casa orando y clamando cuando Pedro llegó, y cuando Pedro empezó a predicar la palabra de esa casa, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pablo y Cornelio fue salvo, él, su familia y toda la gente que estaba con él allí. ¿Qué nos hace ver eso? ¿Dónde estaba la cosecha? En la casa de Cornelio. ¿Dónde estaba la cosecha? En la casa de Diana, en su casa. ¿Dónde estaba la cosecha? La cosecha estaba en un lugar no menos que en la cárcel. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, Dios los llevó. Dios sabe dónde está la cosecha y Él los lleva, hermano, los lleva a ese lugar. Él llevó a Pablo y a Silas a la cárcel con un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Los llevó ahí, y mientras ellos cantaban y oraban, los muros temblaron. Empezaron a temblar y las cadenas cayeron. Y el carcelero vino asustado porque si los dejaba ahí, le cortaban la cabeza a él. Y el Pablo le dice: no te hagas daño, espera, aquí estamos todos nosotros. ¿Sabe qué hizo él? Los llevó a la casa de él, de las horas seguidas a ellos porque los habían azotado. Y creyó toda la familia del carcelero y fueron bautizados él y toda su familia. Mira dónde estaba la cosecha, el Señor sabía dónde estaba y lo llevó allá. Amén. Él no puede hacerlo, Él no lo puede hacer, pero nos utiliza a nosotros para hacer la obra. Amén, gloria a Dios. Al terminar le digo, cuando Jesús iba caminando y sintió cansancio y vio un pozo que estaba allí y se sentó en el pozo de los samaritanos. Los samaritanos y los judíos no se querían, pero Jesús sabía que había una cosecha grande y se sentó allí con un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Y cuando llegaron los discípulos para que comieran, él dice: yo ya he comido. Y él dice: ¿quién le daré de comer? Y él dice: yo, mi comida es la voluntad de mi Padre. Y empezó a ver, se los dijo: miren, ustedes salen de la oración. La cosecha está lista para ser cosechada. Estaba diciendo: los samaritanos ya están listos para ser salvos. Hermano, él sabía que había un pueblo que se iba a convertir. Y cuando la mujer fue a dar testimonio, por eso los testimonios son maravillosos, cuando hablamos las cosas de Dios. Cuando la samaritana fue a hablar allá y dio testimonio, la gente creyó. Y los samaritanos vinieron al pozo y encontraron a Jesús y creyeron también en Jesús. Y todos los samaritanos, todo ese pueblo, se convirtió en Señor. ¿Dónde está la cosecha ahí? Dios sabe. Hermano, Dios conoce su hogar, Él conoce su familia. Él sabe, Él sabe. Si lo ha puesto usted en su casa, lo ha puesto por un propósito. No importa que lo rechacen, no importa que le digan.
que le lavaron el cerebro. No importa que lo rechacen porque convirtió el evangelio. Dele gracias a Dios porque usted va a ser la luz que va a entrar a esas tinieblas de su casa. Es usted. No ha puesto Dios con ese propósito, ¿verdad? Porque la cosecha está en su casa, la cosecha está en su trabajo, la cosecha está en su vecindario, la cosecha está lista. Amén, amén. Dios quiere bendecir su vida. Pero más que todo quiere bendecir su hogar y el hijo. Hay veces pregunto yo, ay, que mi esposo es muy duro, es que mi esposa no cree en el Señor, es que mi esposa es lo mismo, es que mis hijos me rechazan. No diga que sus hijos lo rechazan, diga mis hijos son una bendición de Dios. Aleluya. Mis hijos van a ser bendecidos. Hábleles así, no lo diga así, que es el drogadito, no le diga drogadito. Dígale, ese hijo es bendecido y la droga la va a cambiar por una Biblia. Háblele así. Ese borracho que tengo en la casa, no le diga que es un borracho, sino que le diga gloria a Dios, porque un día lo debe ver con la Biblia debajo del brazo de Dios. Mírelo como usted quiere verlo, pues no lo mire como está viviendo, sino como lo va a ver. Que mis hijas, lo que no me interesa, usted la palabra bíblica está en su casa. Dios ama su hogar. Dios ama su familia. Solamente sabe que tiene que desarrollar su fe. Que mi hija se está perdiendo, que mi hija está esto. Mi hija no se queje por su hija. Dele gracias a Dios porque todavía está viva y que mientras tenga vida tiene esperanza de ser salva. Sí, tiene esperanza de ser salva. La gloria de Dios. No lo diga de esa forma. Mire lo bendecido, Señor. Amén, amén. Y en esta mañana yo quiero que usted piense en eso. ¿Por qué no?